El envío de paquetes sospechosos a personalidades vinculadas al Partido Demócrata provocó, como saben, una serie de cuestionamientos en cuanto a la seguridad, pues hechos como estos podrían dejar en situación vulnerable a cualquier persona, más allá de temas políticos, ¿no? Claro que sí, y es precisamente por eso que hoy nos acompaña Joe Ger. Él es especialista en seguridad. Y Joe, en un maletín como este se pueden esconder artefactos muy pequeños, pero realmente peligrosos. Muéstreme. Claro que sí. Mira, como lo que vimos sucedió con este caso de los artefactos a través del correo, una de las grandes preguntas que nos debemos hacer es cómo es posible que un artefacto de estos, que ustedes pueden ver acá es algo relativamente bultoso, pesado, puede pasar de una forma tan fácil por el sistema de screening del correo. Claro. Esa es una pregunta, ¿verdad? Indetectable. Indetectable porque se mandaron por lo menos 12 o 13, ¿verdad? Es lo que decían. Ahora, algo así... todo este caso fue curioso en el sentido de que ninguno de esos artefactos explotó, ¿verdad? Y realmente eso muestra que la persona posiblemente no quería hacer daño, ¿ok? Porque cuando alguien te quiere hacer daño, tú no vas a ver esto. Tú posiblemente lo que vas a ver es un maletín, que de hecho no lo vas a ver. Alguien lo va a dejar en alguna esquina de tu oficina, de tu lobby, ¿ok? O de tu casa, dependiendo a quién quieren hacerle daño. Y lo próximo que tienes es una explosión. Y entonces la gran pregunta es, si ustedes tienen en sus organizaciones, en sus empresas, mecanismos que sepan detectar actividad sospechosa, los cuales son críticos para poder evitar que te pongan una bomba de estas en tu sitio. Denunciar cualquier situación sospechosa. A ver, permítame, es pesado. Tiene un peso como para poder... el peso, por supuesto, depende de la cantidad de explosivo que le ponga, el tipo de pipe que usen y, por supuesto, qué más le pongan alrededor, ¿verdad? Y esto explota con el tacto al abrir el paquete, por ejemplo. ¿Y qué daño puede provocarnos? ¿Cómo prevenirnos? Algo de ese tamaño, con algo letal, podría volar todo este estudio. Entonces, otra pregunta que se deberían hacer aquí, sin que me metan en problemas, es cómo es posible que yo entré hasta acá con esto en mi maletín. No se sientan mal. Lo que tenemos en este momento en gran parte de los Estados Unidos es una ilusión de seguridad y tenemos que en este momento ponernos pilas y empezar a implementar estrategias reales de seguridad que sepan prevenir incidentes y que también nos den acción inmediata cuando algo ocurre. Ahora hemos visto que este tipo de artefactos es elaborado muchas veces con plástico, no con metal. ¿Puede ser tan letal como un artefacto diferente? Sí, otra vez, depende del tipo. Mira, una bomba tiene 3 elementos básicos: un explosivo, un detonante y una fuente de energía, una batería, ¿ok? Ahora, ¿cómo empacan eso? ¿Qué le ponen alrededor? Eso hace que sea más, y qué tipo de explosivo y cuánto hace que sea más o menos letal. ¿El plástico también necesita de pólvora como el metálico para reaccionar? Claro, otra vez, el explosivo, nuevamente, lo que te detallé ahora es la parte básica del explosivo. Luego hay muchas modalidades. Otra cosa que les puedo decir también para que puedan protegerse mejor, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante tener un sistema proactivo de seguridad que empiece hacia afuera del sitio que estás protegiendo? Porque la realidad es que si algo así explota dentro de un edificio, hay una ciencia ya hecha con esto, hay 7 veces más daño que si explotara afuera. Y la razón es porque esto es una explosión, es una onda explosiva, y la onda en un sitio cerrado rebota, causando muchísimo más daño. Joe, muchísimas gracias por acompañarnos este mediodía aquí en Telemundo 50. Con mucho gusto, y cuando quieran pueden visitar listoypreparado.com para más información. Muchísimas gracias. Pausa, ya regresamos. venimos.